a grabar. Bueno, vuelvo a repetir brevemente, lamento, pero me había olvidado de grabar. Lo que decíamos es que el proceso de reencarnación, ¿sí?, es conocido como una creencia donde el cuerpo físico, ¿sí?, una vez que la persona deja el cuerpo físico, va a otro plano de conciencia y luego retorna a otro cuerpo físico. Ese es el proceso de reencarnación, ¿sí?, que no es lo mismo que resurrección. Son cosas diferentes. Para el budismo habíamos dicho que pasa el alma por un proceso que es llamado bardo, o purgatorio para lo que es la religión cristiana, católica, y para la espiritualidad, lo que se conoce como los planos astrales, ¿sí? Lo mismo para la metafísica. Y luego, de acuerdo a su nivel de conciencia, vuelve o no a este plano, ¿sí?, dependiendo de la experiencia que quiera vivir esa alma, o encarnar en ese cuerpo. El ciclo de reencarnación, habíamos dicho, que son experiencias en tiempos pasados hasta el actual, de cuerpo físico, familia, situaciones, roles, experiencias que vive esa alma, ¿sí?, a nivel material, que puede ser este plano físico u otros planos físicos. No significa que somos los únicos, ¿sí?, como plano físico, este plano terrestre, sino que hay otros planetas, otros sistemas, otros universos, que también donde uno puede ir a experimentar diferentes vidas, ¿sí? Eso es lo que se conoce dentro de lo que es la espiritualidad, ¿sí? Bien, la numerología dice que tardamos en general hasta 20 vidas en perfeccionar un número. Los números había dicho que del 1 al 9, y después teníamos los números maestros, que son 11, 22, 33, 44, 55. Y que tarda tantos ciclos de vida en perfeccionar el número. En general, los ciclos son de 9 vidas, ¿sí? De acuerdo a esos ciclos, el alma va evolucionando o pasando a otros niveles de conciencia, que nosotros le llamamos dimensiones a esos niveles de conciencia. Y eso va a depender de la frecuencia y la vibración que tiene el alma como experiencia. Pues nosotros somos un cúmulo de frecuencias y vibraciones de una u otra forma, ¿sí? Y ese cúmulo de experiencia va experimentando diferentes estadios de conciencia, ¿sí? A veces más evolutivos y a veces menos evolutivos. Es como una escalera, ¿sí?, o como un ascensor, ¿sí? Uno puede subir o puede bajar en ese proceso. En general se habla de que los ciclos están formados por 9 ciclos de 9 vidas, ¿sí? Cada ciclo recorre diferentes experiencias álmicas, hasta llegar a el número 81, donde puede comenzar un nuevo ciclo en otro plano de conciencia, de acuerdo a la evolución que ha hecho esa alma en esos planos. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos conocer nuestras vidas pasadas? Bueno, por supuesto que esa es una información que está en todos lados, que se llaman registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Yo digo que es el ego de Dios. Son los registros, ¿sí?, de las experiencias álmicas, ¿sí?, de todo lo que hemos hecho y de todos los asuntos pendientes que han quedado y que debemos sanar en esta o en las próximas vidas, ¿sí? Entonces, nosotros lo que observamos en un registro son nuestras experiencias anteriores, situaciones, roles, ¿sí? Especialmente roles, el rol del guerrero, el rol del esclavo, el rol del rey, del príncipe, del cocinero o lo que sea. Son roles. Eso es lo que queda grabado como registro en el alma. Bien. ¿Cómo se calcula para obtener el número de vidas pasadas, poder comprenderlo? Bien, en general se suma el año de nacimiento, ¿sí?, 1 por 1, y luego se reduce a un dígito. Entonces, por ejemplo, 1974, 1 más 9 más 7 más 4 me da 21, y luego lo que hago es reducirlo a un dígito. 2 más 1 me da 3. Entonces, el número sería el 3. Y el 3, en general, como número, y esto lo hemos visto en todo este proceso, en toda esta cursada de numerología, está relacionado con la Trinidad, con la familia, con la comunicación, con el arte, con todo lo que es autoexpresión, ¿sí? Y eso es lo que uno viene
trabajando en las últimas vidas, en estos ciclos de 9 que estaba hablando. ¿Sí? Cada ciclo va perfeccionando, ¿sí?, ese número, por ejemplo. Otra persona, bueno, va a depender del año en el que nació para poder interpretar. Pero también, si yo sumo el número, puede darme otro tipo de números llamados números kármicos. Los números kármicos, en general, son números que me marcan una carga kármica, que son los asuntos pendientes fuertes, ¿sí? Vuelvo a repetir, los números kármicos, lo que me marca, ¿sí?, justamente son asuntos pendientes que quedaron de otras encarnaciones y vos fui arrastrando muy fuertemente en esta, y que sí o sí en esta encarnación o en esta vida debo sanarlos. Si no, puedo volver a dar un paso atrás en los ciclos evolutivos del alma. ¿Sí? Como ser el 19, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumo el año de nacimiento y a mí me da 19, vamos a un ejemplo, 1990, ¿sí? A ver, 1990 no, sería 1980, ¿sí? Por ejemplo, 1980, las personas que nacieron en 1980 traen este número kármico, porque si sumo 1 más 9 me da 10, más 8, 18, ¿sí? 1 y 8, no, perdón, me equivoqué, calculé mal, perdón, vuelvo a repetir, me equivoqué. Digo, estaría bien, sería 1990. Sería 1 más 9, 10, más 9, 19. Entonces ahí sí tendríamos que decir que es un número kármico. ¿Y qué pasa con los números kármicos? Bueno, el 19 en general, en otra encarnación fue hombre, ¿sí?, desde el aspecto masculino, ¿sí?, género masculino, que tuvo mucho poder, fue un gran administrador, digamos, es alguien que abusó del poder de los demás, ¿sí? Y abusó justamente de ese liderazgo, de ese poder económico, ¿sí?, y dio a los demás. Puede haber sido un gran empresario, por ejemplo, un gerente, o un jefe, por ejemplo, de una oficina, o puede haber sido, no sé, de mucho en general, puede haber sido un jefe de seguridad, o lo que sea, otra encarnación, para que tengamos una idea más o menos. Entonces, en esta vida va a tener que sanar eso, y es posible que dependa de los demás. Entonces, en esta encarnación, el 19 va a tener muchas pérdidas económicas. Entonces va a tener que saber muy bien administrar el dinero, ¿sí?, y ayudar posiblemente esas almas, porque nadie viene solo a vivir esta experiencia. Uno viene acompañado de almas en forma colectiva, que son almas afines que permiten evolucionar tanto a uno como a todas las almas. Entonces, en esa sanación kármica, ¿sí?, por eso dice la ley, lo semejante atrae lo semejante, ¿sí?, ley de correspondencia, ley universal de correspondencia. Entonces, esta persona seguramente va a tener que ser empleada de aquellos que él manipuló, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso hablando de los números kármicos, que ahora vamos a ir hablando de cada uno de acuerdo a la numerología que vaya surgiendo de cada número. Vamos a ir explicando cada número. Los nacidos en el año 99, 2008, por ejemplo, para acercarnos más a las fechas, que en general hoy en día son almas más jóvenes, y para que podamos tener una idea de la relación, por ejemplo, de hijos, de hermanos, primos, o lo que sea, que tengan estas edades,
y uno puede ir haciendo el cálculo después, de acuerdo al número o la fecha que conoce. En general son números 1, son personas que van a proyectar mucho liderazgo porque es lo que vienen trabajando en otras encarnaciones. O sea, van a ayudar a mucha gente a abrir caminos, son personas que tienen mucha fuerza, mucho liderazgo, mucha creatividad, ¿sí? En general puede ser que haya sido hombres, como lo dije en la anterior en el 19 también, que son parecidos, eclesiásticos, hayan sido jefes de ejército, puse ejército. Puede ser que haya sido reyes, empresarios, lo que sea, que cumplieron con el mando de liderazgo, o sea, que se dedicaban a mandar a los demás, ¿sí? Pero que les permitía ser creativos. Esa es la diferencia con los 19. Los 19 como número kármico manipulaban, sometían, ¿sí? Administraban en forma agresiva, violenta. El 1 no, el 1 generaba mucha confianza, ¿sí? Tenía mucha fuerza, transmitía creatividad, manejaba los grupos como líder que era. ¿Se entiende? En el caso del 19 no es otra cosa. En el número 2, y acá también vamos a ver números maestros, ¿sí? En el número 2, en general, en la vida pasada fue de género femenino, ¿sí? Recuerden que yo relaciono mucho las cartas del tarot con la numerología. Si ustedes buscan la figura del número 2 van a ver que es la sacerdotisa. Y la sacerdotisa nos habla de alguien intuitiva, con sabiduría espiritual, que tiene la ley en la mano. Fíjense que está muy relacionada con la estatua de la libertad, ¿sí? La estatua de la libertad es un simbolismo muy fuerte, ¿sí? Que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la diosa de la libertad, ¿sí? La estatua de la libertad tiene que ver con la diosa de la libertad, ¿sí? La que otorga la libertad, la igualdad a los demás. Bueno, la sacerdotisa, el número 2, está muy relacionada con esto, ¿sí? Entonces, sacerdotisa era alguien muy cooperativa, empática, tenía paciencia, diplomática, una buena discípula, ¿sí? En las vidas pasadas, y que trabajaba muy bien en equipo, ¿sí? Se vinculaba con los demás. Bien, y viene a hacer eso en este plano. Bueno, se cortó recién. Hoy tuvimos a la mañana algunos problemitas. Ahí está grabando de nuevo. Tuvimos a la mañana algunos problemitas justamente de conexión. Bueno, continuamos. Lo que decía. Entonces, el número 2 es alguien que viene a trabajar la cooperación, ¿sí? Una persona empática, la paciencia, ser diplomática, ser mediadora, viene a establecer la paz entre las partes y los roles, ¿sí? Y principalmente viene a sanar apego, miedo y culpa. Y no solo de ella misma, por supuesto, que viene a sanar de los demás, o sea, los vínculos que tiene con los demás. Entonces, arrastra eso de vidas pasadas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos a ver un número 2, podría ser el año 2000, por ejemplo. Año 2000. Este es el momento, estaba entre nerviosa y emocionada. Quiso registrarlo porque dice sentirse parte de la historia al recibir el primer lote de la vacuna contra el coronavirus. Esta semana llegó por la mañana al Stephen Hill Hospital, donde le tomaron la atención, le preguntaron sobre enfermedades, operaciones o si recibía algún tratamiento médico. Ahí está. Porque había un audio que estaba... Listo. Continúo. Decíamos que el número 2, ¿sí? Estábamos alguien que viene de otra encarnación, a trabajar los miedos, digamos, a sanar los miedos, los apegos, las culpas, ¿sí?
viene a ser una diplomática en este plano, viene a mediar con los demás. Por ejemplo, en las discusiones, en las reuniones familiares, en las reuniones de trabajo, ¿sí? Viene a cooperar, ¿sí? Viene a colaborar, por ejemplo, en alguna situación. ¿Me podés ayudar con esto? Bueno, el 2 siempre está ahí para cooperar. ¿Qué pasa? También tenemos el número maestro, ¿sí? Número maestro, por ejemplo, alguien nacido en el 2009 sería un 11, ¿sí? Alguien que nació en el 2009 sería un número maestro. Entonces, ¿sí? Pues daría 11. Ellos vienen directamente a recorrer un camino espiritual y a dar por finalizada su maestría, ¿sí? Del número 11. Quizás en otra encarnación trabajen el número 22, el número 33, porque después del 9 y de haber cerrado los ciclos 9, el alma decide si quiere continuar con los ciclos de maestría, ¿sí? O quiere volver a repetir alguno de los ciclos numéricos. En general, una vez que se termina con el ciclo número 9, se comienza con el ciclo número 11, que es un número de maestría. Luego con el 22, luego con el 33 y así. ¿Se entiende? Eso es lo que se conoce como camino espiritual. Un ejemplo sería la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Ese sería un ejemplo del número 11. ¿Está? Bien, por ejemplo, nació en 1910. Si sumamos, nos da 11. 10 y 1, 11. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Entonces, podemos buscar diferentes ejemplos en los diferentes años, de 11, de 22, de 33. Son almas que vienen a finalizar un camino espiritual. ¿Sí? Bien. El número 33, ¿sí? Que en general en la vida pasada también fue mujer. Si ustedes buscan, vuelvo a repetir, la carta del tarot, ¿sí? Vamos a ver, ahí. La carta del tarot es la emperatriz. Entonces, de la vida pasada puede haber sido mujer y en esta es hombre, ¿sí? Pero tiene que trabajar las mismas cualidades que venía trabajando en otras vidas. Entonces, tiene que ser creativo, trabajador, ¿sí? Fomentar la música, el canto, la danza, la pintura, o sea, va a trabajar lo expresivo. Y especialmente se va a enfocar, como dije anteriormente, en la comunicación, se va a enfocar en transmitir mensajes a los demás, ¿sí? También, por supuesto, como todo número y toda vida pasada, uno trae algunos aspectos que debe sanar. En este caso, el número 3 tiene que sanar el tema de los celos, el tema del dramatismo, el tema de la comunicación, ¿sí? No hablar de más, por ejemplo. Yo digo, no decir pavadas, perdón por la palabra, ¿no? O decir cosas incoherentes. Bueno, el 3 viene a trabajar eso. En general son almas que aman mucho a los animales, que tratan de explotar la imagen, o sea, el 3, también puede estar relacionado con la publicidad, puede estar relacionado con el marketing. Un 3 podría ser un científico también, ¿sí? Pero que desarrolla su creatividad en forma expresiva. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que era pintor, y tenía múltiples facetas. Leonardo, inventor, pintor, bueno, escultor. O sea, Leonardo da Vinci fue, ¿sí? Un ejemplo que tenía múltiples facetas. Eso sería un número 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre va a explotar todas las áreas, ¿sí? Que tienen que ver con la creatividad y con la expresión. Entonces, posiblemente muchas de estas cosas que estoy diciendo las hace como hobby, ¿sí? Pero en realidad ya lo viene trayendo de otras encarnaciones y lo va a trabajar en esta encarnación. De una o de otra forma, esto va a llegar al alma, porque lo semejante atrae lo semejante, como decía anteriormente. Entonces va a sentir cuando escuche música, cuando vea un cuadro, ¿sí? Y eso lo va a traer a justamente explotar este número. O sea, los ciclos se pueden dar en diferentes
etapas, por supuesto. Uno puede trabajar, como dije, en general, trayectos de 9 vidas, hasta 20 vidas, pero muchas veces uno, el número lo trabaja en un ciclo de 5, de 6, de 7, ¿sí? Lo evoluciona y pasa a otro ciclo numérico. No es que tiene que esperar las 9 vidas para trabajarlo. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta que quieran hacer? Ahora sí pueden abrir el micrófono y pueden preguntar. ¿Sí? Si hay alguna pregunta. Hasta ahora vimos número 1, número 2, número 3. Bueno. Si no, cualquier cosa abren el micrófono y me pregunta y frenamos un poquito la explicación. Yo te mandé unas preguntitas por ahí. En el número 22. Gracias, Emilio. Ya, justo ahora lo íbamos a ver. Perdón, no vi el chat. Porque como se cortó recién, ¿qué tendría? Sí, no te preocupes, gracias. Ir a trabajar entonces alguien con un número 22 pasa. Lo mismo que dije con el 11. O sea, viene a desarrollar un camino espiritual, ¿sí? Este camino espiritual justo le iba a explicar ahora con el número 4, porque está relacionado con el número 4 también. Es alguien que está relacionado con personas y líderes muy importantes. O sea, el número 22 se tiene que relacionar, ¿sí? Con gente importante, con grandes líderes. Viene a colaborar por ahí desde lo diplomático, desde lo político, desde lo organizacional, a nivel empresario también. ¿Por qué? Porque el número 4, se me abre esto el chat, lo voy a cerrar. El número 4 nos habla del orden, de la estructura, de la responsabilidad, ¿sí? En otra vida, los 22, los 4 y los 13 fueron del género masculino, muy mentales, muy serios, y siempre se están proyectando, ¿sí? Con mucha disciplina, o sea, son muy disciplinados, muy organizados, ¿sí? Entonces, en esta vida, el 22 tiene que ser un maestro en esos aspectos, y especialmente en la relación con gente importante, líderes políticos, diplomáticos, ¿sí? Y le va a ir muy bien con ese tipo de relaciones. Entonces tiene que explotar, ¿sí? Ese número. ¿Por qué? Porque también es una etapa de maestría. Entonces, para poder, digamos, trabajar esa maestría, tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque si no, el 22 se transforma en 4. Si yo no cumplo con ese objetivo como 22, el 22 termina trabajando el 4. ¿Por qué? Porque los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 también tienen su faceta kármica. Nosotros vamos a identificar los números kármicos como el 13, como el 14, como el 15, como el 16 y el 19. Pero todos los números, de una u otra forma, traen una carga kármica. Entonces, quizás esos números, el karma sea mucho más fuerte y tengan que trabajar mucho más fuerte en esta encarnación, esos números. Pero todos tienen una carga kármica. Entonces, si el número 22, por ejemplo, no hace su misión, como 22, el 22 se transforma en 4. ¿Sí? A pesar de eso, tiene esas cualidades que ya lo viene trabajando en otras encarnaciones. Cuando el 22 finaliza su proceso como maestría, seguramente la próxima encarnación trabaja el 33, posiblemente, y después el 44. ¿Sí? O quizás vuelva a ser 4 en el ciclo. ¿Se entiende? O sea, desde ese aspecto evolutivo podemos subir o bajar los escalones a nivel de experiencia. Por supuesto que el alma después decide, de acuerdo, como dice el plano cósmico, el multiple choice que el universo nos ofrece. Entonces, un 22, por ejemplo, sería Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ¿sí? Que ha desarrollado la inteligencia lógico-matemática a través de la creación de las redes sociales
y se ha relacionado de una u otra forma, ha sido como una plataforma justamente virtual que permitió la relación con estos grandes líderes políticos, diplomáticos, etc. También tuvo sus problemas como plataforma virtual, pero por supuesto que todo es un camino de maestría. Y como dicen, al maestro se le presentan los senderos más difíciles. Entonces, uno lo tiene que ver desde ahí. Yo siempre digo, no miremos el número como el número mismo, sino hay que mirarlo desde un plano espiritual, de un plano divino. ¿Sí? Es así como podemos reconocer el número y la vibración. Bien, vamos a pasar al número 5. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, bueno, continúo. El número 5, ¿sí? En la vida anterior fueron mujeres, ¿sí? Recuerden que el número 5, si estuvieron en las clases pasadas, está relacionado con las relaciones sociales. El 5 son los vínculos sociales, ¿sí? Tiene que ver con también la relación comercial, ¿sí? Con las relaciones sexuales también, tiene que ver con la libertad, pero también tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Entonces, el número 5, digamos, como tienen el 5, si nosotros lo dividimos, puede ser un 2 y un 3, nos da 5, personas muy creativas, en vidas pasadas, que se expresan, son apasionadas, siempre están en continuo movimiento, y siempre están en búsqueda de la libertad, siempre están manifestando su sensualidad para ser libres. Llaman la atención, el 5 es el que llama la atención, el 5 es el que está en el grupo de personas y es al que todos estamos mirando para ver qué morisqueta va a hacer o qué va a decir. Un ejemplo sería la cantante Madonna, por ejemplo, ¿sí? Y en general el 5 nunca puede mantenerse en una profesión. El 5 siempre va a estar cambiando de rol, de profesión. Bueno, está haciendo ese camino, está perfeccionando todo eso el 5. Por eso no hay que juzgar, sino hay que observar, ¿sí? Desde el lugar, la vibración. Entonces, el 5 jamás va a permanecer en un lugar fijo. O sea, si ustedes tienen vínculos con personas que ven que continuamente está cambiando de lugar, ahí no se está hablando de un 5, ¿sí? Ya sea sendero de vida, sea vida pasada, siempre hay una relación, una conexión. En cambio, si yo sumo el año y a mí me da 14, bueno, ahí ya estamos más complicados porque estamos hablando, ¿sí?, de un número kármico. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver, el 14 tiene que ver con las adicciones, todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de adicción, por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo. Yo también agregaría la preocupación, porque la preocupación también es una adicción. ¿Sí? Los vínculos sexuales. ¿Sí? El 14 tiene eso. Entonces, el 14, ¿qué viene a trabajar? ¿Sí? Entonces, quiere decir que en otras vidas abusó de su sensualidad, abusó de las adicciones, fue incongruente en su forma de pensar y hacer, tiene que sanar esto y transformar ese 14 en 5. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tiene que sanar esa carga kármica. Va a tener que ser más equilibrada, se va a tener que relacionar mejor con las personas, socialmente, no va a tener que abusar de nada, o sea, va a tener que ser equilibrada, y posiblemente tenga que ayudar a muchos en este tema, en el tema de las adicciones, el tema sexual, ¿sí? Por ejemplo, hoy puede ser una psicóloga, un 14, digamos, para poner un ejemplo, o una asistente social, puede ser un 14, ¿sí? Una terapeuta, por decir algo, o un terapeuta, un médico, puede ser un 14, ¿sí?
por eso viene a cumplir un rol específico. O de donde sea, cualquier rol que pueda colaborar con el otro, ¿sí? O no, también puede ser la vida común, que lo haga como un hobby, ayudando a una ONG de adicciones, por ejemplo, puede ser un 14. Entonces, tienen que ser equilibrados para sanar, ¿sí?, esa carga kármica. Y también, muchas veces cambian tantas veces de pensar o de parecer que nunca llegan a nada, y eso también tienen que corregirlo en esta vida, ¿sí? Por ejemplo, el año 1949 sería un número 5, ¿sí? Un número 6 sería 1950, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Bien, el número 6, en otra vida fueron hombres, el género fue el género masculino. Estaban relacionados con lo que era la espiritualidad, la magia, el ocultismo, porque quizás fueron, digamos, tuvieron que ocultarse, no podían salir al exterior, o podía ser que estén relacionados con la naturaleza, muchos eran hechiceros. Vamos a ver que hay otro número que también se relaciona con eso, chamanes, curanderos, sanadores, ¿sí? También, como el 2, había un gran vínculo con la naturaleza. El 6 también tiene un vínculo importante con la naturaleza, ¿sí? También hay un gran amor por los animales. Los 6 también podían tener un vínculo con los animales, ¿sí? Pero el problema es que justamente vienen a sanar eso. Digamos, quizás como ese 6 se transforma en un 15, abusaron del poder y las responsabilidades espirituales, ¿sí? Abusaron de esa magia. Hicieron algún mal, hicieron algún daño, magia negra, abusos desde ese punto de vista, ¿sí? O generaron algún daño familiar, ¿sí? Cuando uno, digamos, le echa la culpa a alguien, por ejemplo, o cuando le dice te odio, te voy a matar, y no sé qué, y no sé cuánto, está haciendo magia negra también, porque está generando un daño vibracional, mental en el otro. Ojo con eso también, ¿no? Para observarse. Cuando uno critica, juzga, también hay un daño. Entonces, también puede ser que en otras vidas utilizaron diferentes elementos para generar daño. Bueno, también tienen que sanar eso. Y también tienen que utilizarlo para el bien. El número 6 tiene que utilizarlo para el bien. Por ejemplo, hoy en día podría ser un reikista, ¿sí? O un sanador espiritual, un médico también, desde el rol profesional, psicólogos, que utilicen, digamos, la profesión para ayudar a los demás, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con los 15? Los 15 tienen que ver con el abuso de poder familiar, porque está relacionado con la familia, ¿sí? Entonces, tienen el don de la sanación y deben perfeccionarlo, especialmente traen como dones, y esto es para estar atentos, la clarividencia, la clariaudiencia. Muchos de los 15, ¿sí?, pueden ser medium, igual que el 6, pueden ser hoy en día medium, ¿sí?, como vamos a ver que es el 8 también, y tienen ese don y lo utilizan para ayudar a los demás, ¿sí? También son almas que pueden hacer viajes astrales. Por ejemplo, cuando duermen y sueñan, ¿sí?, pueden estar haciendo viajes astrales. Y muchas veces no lo saben, ¿sí?, y eso les causa miedo y también les genera algunos bloqueos por eso. Entonces hay que ser muy consciente de esto cuando uno ayuda a los demás en este proceso. Cuando ustedes hagan un estudio numerológico, esto lo tienen que aclarar, que estos dones no son, ¿sí?, para temer, ¿sí?, o para preocuparse, sino que son dones
justamente para ayudar a los demás, ¿sí? Para comprender a los demás. Bien, por ejemplo, los 6 también están relacionados con el arte, así como el 3, como el 5 y el 9. Tienen una relación con el arte y pueden explotar esa cualidad para, ¿sí?, sanar el número de la vida pasada, número 6, o el ciclo evolutivo de este número, ¿sí?, en esta vida. Número 7, el número 7, ¿sí?, en general en la vida pasada fueron hombres, ¿sí?, se nos acaba el tiempo, fueron hombres y trabajaron en parte el liderazgo, filósofos, ermitaños, solitarios, ¿sí?, buscaron, ahí está, buscaban espacios de aislamiento, ¿sí?, vivían solos, y vienen a manifestar lo mismo en esta vida, a ser grandes líderes, pero desde su soledad. Por eso digo, pueden ser filósofos, ¿sí?, pueden ser filántropos, pueden dedicarse a diferentes estudios de sabiduría, ¿sí?, pueden ser analistas, estadistas, pueden dedicarse a la meditación, pueden hacer diferentes estudios. En general, vienen a corregir ese ciclo también. Y por supuesto también está el número kármico, el 16, que hicieron abuso de su liderazgo a nivel espiritual, a nivel intelectual, y deben buscar el equilibrio y la aceptación de los demás. Por eso, una forma para sanar un 16 sería enseñar. O sea, aprender algo y enseñar. Muchos profesores, catedráticos, científicos, son 7. Por ejemplo, vamos a buscar 2 paradigmas totalmente encontrados, de un 7. Albert Einstein y Maradona, por ejemplo, con toda esta situación que hubo este último mes de revuelo, para poner un ejemplo. ¿Sí? Maradona, en realidad, es un número kármico, es 16-7. ¿Sí? Si ustedes suman en 1960, es un 16-7. ¿Sí? Entonces, en otra vida abusaron del liderazgo a nivel intelectual, ¿sí? Y esta vida, bueno, ya saben lo que pasó un poco con la vida de él, ¿sí? Más allá de que fue un gran líder a nivel deportivo, corrigió ese liderazgo a nivel deportivo, pero tenía que haber aprendido de eso en esta encarnación. Posiblemente la próxima vuelva a repetir el mismo número hasta que lo aprenda. Porque el alma es así, va y viene hasta que aprende, ¿sí? Quizás en la parte del liderazgo sanó su parte, pero quizás en otros aspectos todavía le falta sanar con respecto al equilibrio, a la aceptación y todo eso. Bien, el número 8. Vamos rápido porque se me acaba el tiempo, me cortan la señal. Bueno, el número 8, mujeres, vida pasada, poderosas, brujas, magas, sanadoras, sacerdotisas también. Siempre buscan el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Pueden tener mucho dinero, el 8 va a tener mucho dinero también, ¿sí? Pero son almas que, yo puse personas, perdón, son almas, que vienen de pasar un proceso de enfermedades muy difíciles y que vienen a sanar esas enfermedades en esta vida. Posiblemente tengan enfermedades que estén relacionadas con eso y que las tengan que sanar en esta vida. Desde niños o niñas han visto seres, ¿sí? Y justamente se los ha juzgado, separado por esto, pero también, producto de esto y no saber defenderse, pueden ser atacados por estas energías. Por eso tienen que trabajar mucho el equilibrio energético justamente en estos niños y buscar el equilibrio y las enseñanzas antiguas con respecto a esto. Bueno, tenemos un ejemplo, un paradigma como el de Adolf Hitler, y ya sabemos todo lo que hizo, y abusó de ese poder de otras vidas, ¿no? Del tema de la magia, ¿sí? de la manipulación mental. Bueno, no vamos a jugar si no estamos observando lo que sucedió. Pero para que busquemos ejemplos, ¿no? Con respecto a esto. Entonces, deben buscar el equilibrio, deben sanar esas enfermedades que traen de otras vidas, ¿sí? Y a través de las enseñanzas. Tanto de los planos superiores como de los astrales, ¿no? Que se conectan en general con facilidad también a través de los sueños o a través de las meditaciones. Bien, número 9, son personas que han pasado en teoría y han perfeccionado todo y cada uno de los números. Vienen a perfeccionar el amor universal. O sea que vienen a ayudar y a dar
todo sin nada a cambio, no vienen a esperar nada. Se vienen a expresar a través del arte, son muy emocionales, y pueden haber sido hombres como mujeres en otra vida. En la mayoría son hombres, ¿sí? Y fíjense, todas esas personas, por ejemplo, están vinculadas a las organizaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? O ecologistas, o grandes cantantes, grandes pintores, ¿sí? Que muchas veces hacen donaciones. Bueno, esos son 9. Son seres muy empáticos, que siempre están riéndose con alegría, ¿sí? Que siempre están con muy buen ánimo. Tanto hombres como mujeres pueden ser, pero en general son hombres, ¿sí? En esta experiencia o ciclo de vida. Bueno, esos serían los 9 números, más lo que son los números kármicos y los números de maestría en general. Cuando hablaba del 6 también tenía que hablar del 33. El 33 es lo mismo que el 6. Viene a trabajar mucho el tema de la magia y la sanación. Son grandes sanadores espirituales. El 33 viene a ser un gran sanador espiritual. No lo dije anteriormente, pero lo digo así. Pueden ser, por ejemplo, grandes eclesiásticos, monjes, ¿sí? Que trabajan desde justamente una estructura religiosa. Bueno, ellos son en general 33. Enfermedad de vidas pasadas, rápido. El número 1 en general está relacionada con las enfermedades con el corazón. Número 2 relacionada con los problemas ginecológicos. Número 3 problemas en el hígado. Número 4 con problemas psiquiátricos, mentales. Número 5 sexuales. Número 6 tienen que ver con el riñón y el páncreas en general. Número 7 con la piel y los huesos. El número 8 tiene que ver con el sistema excretor. Y número 9, con enfermedades extrañas, ¿sí? Que surgen de golpe, como lo que pasó ahora con esto de la nueva enfermedad, pero bueno, pueden ser enfermedades no muy conocidas, ¿sí? Que muchas veces atacan, ¿sí? a esta alma. Esto tiene que ver también con el aspecto evolutivo, porque las enfermedades también tienen que ver con el aspecto evolutivo. Y una cosa más que quería decir es que en general, si tu número de vida pasada es mayor al de sendero de vida, quiere decir que todavía no superaste las pruebas establecidas por ese número en este ciclo álmico. Entonces, estás reprobando la materia espiritual. Pero sí, lo mismo pasa si tu número es igual. Tampoco aprobaste ni has aprendido ese proceso. Entonces, debes aprenderlo sí o sí en esta vida. Distinto si tu mayor, o sea, si el número de sendero de vida o camino de vida es mayor, quiere decir que estás aprendiendo y estás superando ese número para evolucionar y pasar a otro número de ciclo. Por ejemplo, si estoy en un 6, ¿sí? Y mi número, por ejemplo, de sendero de vida, ¿sí? Es 8, y mi número de vida pasada es 6, bueno, posiblemente en la próxima vida haya superado el número 6 y empiece a trabajar el número 7 como alma. ¿Se entiende? En caso contrario, si mi sendero de vida es menor, por ejemplo un 2, y yo tengo vida pasada 6, quiere decir que tengo que volver a rendir el 6, como en la escuela, como si fuera una materia pendiente que tengo que rendir. Esto es lo mismo, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Desde ya muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta rapidito para hacer? Nos queda un minuto, pues si no se me corta. No sé qué pasó hoy con la conexión, pero bueno, estamos así. ¿Quieren hacer alguna pregunta para cerrar? Les abro el micrófono si quieren. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, entonces, si, como te han puesto a mí, no sé mi fecha de nacimiento, entonces, ¿qué hago con mi vida? Tenés que sumar toda la fecha y eso te va a dar el... No, pero sí que no, la realidad no la sé. Es que la realidad no la sé, entonces es la que me pusieron, entonces tengo que hacer esa porque es la que vendré a sanar, ¿no? Sí, la que está en el documento. O sea,
la vida pasada tiene que ver con el año de nacimiento. Y el sendero de vida es con toda la fecha. ¿Se entiende? Ya, pero sí, pero yo con esa no he nacido en esta vida, pero me la han cambiado. Entonces tengo que coger la que me han cambiado, ¿no? Exactamente. Que por algo es. Sí, así es. Es el que figura Vale. en el documento, como yo digo. Vale. Y porque se Vale, materializa. muchas gracias. O sea, tu fecha, aunque haya sido otra, se materializa en el documento. ¿Sí? ¿Pero por qué se me repite el 19 del 9? Se me repite el 19 del 9 y bueno, me han puesto el 19 del 9 del 65. Y mi hija también